Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Y bueno, hoy estoy súper emocionada de compartir algo que me tiene completamente cautivada y que estoy segura, también los va a atrapar a ustedes. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las novelas turcas. Sí, esas historias llenas de romance, drama, intriga y por supuesto, personajes que nos hacen suspirar y vibrar con cada episodio. Pero no es cualquier novela turca la que nos convoca hoy. Hoy vamos a hablar de una en particular, una que me robó el corazón y que estoy segura que a muchos de ustedes también. Y es que ¿quién no ama una buena historia de amor con un toque de peligro, misterio y por supuesto, ese héroe que nos rescata en el momento justo? Estoy hablando, nada más y nada menos, que de Erkenci Kuş, conocida en español como Pájaro Soñador. Pero ¿por qué este título y no otro? ¿Qué tiene esta novela turca que la hace tan especial? Pues bien, en este vídeo vamos a desglosar algunos de los elementos clave que la hicieron un éxito rotundo, pero con un enfoque especial en un personaje que honestamente me robó el aliento desde el primer momento. Ya sé que están pensando en Sanem, la protagonista, y sí, es maravillosa, pero hoy vamos a hablar de Can Divit. Can, interpretado por el guapísimo y talentoso Can Yaman, es mucho más que un simple protagonista. Es el alma de la historia, el hombre que encarna el arquetipo del guardaespaldas perfecto, pero con una profundidad y complejidad que lo elevan a otro nivel. Así que prepárense para desentrañar los misterios de este personaje, porque vamos a analizar por qué Demet, la actriz que interpreta a Sanem, se rinde ante él, y porque nosotros, como espectadores, también caemos rendidos a sus pies. Pero antes de comenzar, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque prometo seguir trayéndoles contenido interesante y emocionante sobre novelas turcas, cine, series y mucho más. Así que suscríbanse y acompáñenme en esta aventura. Ahora sí, comencemos. Lo primero que debemos destacar es la propia trama de Erkenci Kuş. Sanem, una joven soñadora y llena de energía, se ve envuelta en una serie de circunstancias que la llevan a trabajar en la agencia de publicidad de sus sueños. Allí conoce a Can Divit, el apuesto y misterioso fotógrafo que resulta ser el hijo del dueño de la empresa. Pero ¿por qué Can es más que un simple jefe? Pues bien, la historia nos presenta a un hombre con un pasado intrigante y un presente lleno de desafíos. Es un hombre de mundo aventurero que ha recorrido diferentes lugares y que ha vivido experiencias que lo han marcado profundamente. Pero a pesar de su aparente dureza y distancia emocional, Can tiene un corazón de oro, un corazón que poco a poco se va abriendo a Sanem. Y aquí es donde entramos en la parte más interesante, ¿por qué Can es el guardaespaldas perfecto? Bueno, primero que nada, debemos entender que aunque no literalmente, Can se convierte en el protector de Sanem. No solo la protege de los peligros externos, sino también de sus propios miedos, inseguridades y desafíos emocionales. Veamos algunos ejemplos concretos. En la novela, vemos a Can enfrentarse a situaciones de peligro para proteger a Sanem. Ya sea en momentos de tensión en la empresa, cuando hay rivalidades, o en situaciones más arriesgadas fuera de la oficina. Siempre está ahí atento, vigilante, dispuesto a poner su propia vida en peligro para salvarla. Pero la protección de Can va mucho más allá de lo físico. Es un hombre que sabe leer las emociones de Sanem, que la comprende sin necesidad de palabras, que la apoya en sus sueños y que la impulsa a ser la mejor versión de sí misma. Es el confidente, el amigo, el amante, el héroe que toda mujer desearía tener a su lado. Y aquí es donde entramos en el tema de por qué Demet, la actriz que interpreta a Sanem, se rinde ante Can. La química entre Demet y Can Yaman es innegable. Se nota que hay una conexión especial entre ellos, una complicidad que trasciende la pantalla y que hace que la historia sea aún más creíble y apasionante. Pero más allá de la química, es la interpretación de Can Yaman la que realmente destaca. El actor logra transmitir la fuerza, la vulnerabilidad, la nobleza y el misterio que caracterizan al personaje de Can Divit. Con su mirada penetrante, su físico imponente y su capacidad para expresar emociones con sutileza, Can Yaman nos conquista a todos. Y es que ¿quién no se sentiría atraído por un hombre que te protege, que te entiende, que te ama incondicionalmente y que te impulsa a crecer? Can es el ejemplo perfecto del hombre ideal, del héroe que todas soñamos con encontrar. Y Demet, como actriz, no pudo evitar sentirse atraída y rendida ante él, y creo que todos nosotros lo entendemos perfectamente.
Además, la construcción del personaje de Khan es muy acertada. No es el típico o héroe perfecto sin defectos. Tiene sus errores, sus miedos, sus dudas. Y es precisamente esa imperfección la que lo hace más humano, más real y, por lo tanto, más atractivo. Vemos cómo Khan lucha contra sus propios demonios, cómo se enfrenta a sus traumas del pasado y cómo aprende a amar y a dejarse amar. Otro aspecto que me encanta de Khan es su conexión con la naturaleza. Es un hombre que valora la libertad, la aventura y la autenticidad. Lo vemos en sus viajes, en su pasión por la fotografía y en su amor por los animales. Es un hombre que se conecta con lo esencial de la vida y que nos invita a hacer lo mismo. Y por supuesto, no podemos olvidar el factor romance. La relación entre Khan y Sanem es uno de los pilares fundamentales de la novela. Es una historia de amor apasionada, llena de altibajos, de momentos felices y de conflictos dramáticos. Pero a pesar de todas las dificultades, el amor entre ellos siempre prevalece. Khan y Sanem se complementan a la perfección. Ella con su alegría, su optimismo y su energía desbordante. Él con su serenidad, su madurez y su capacidad para protegerla y amarla incondicionalmente. Son el uno para el otro y eso es lo que hace que su historia sea tan especial y conmovedora. En resumen, Candibit es el guardaespaldas perfecto porque protege a Sanem física y emocionalmente, porque la entiende, la apoya, la ama y la impulsa a ser la mejor versión de sí misma. Es un hombre con un pasado intrigante, un presente desafiante y un futuro lleno de amor y felicidad. Y por supuesto es interpretado por un actor que le da vida de una manera magistral. Y ahora, ya para finalizar, quiero hacerles un pequeño resumen de los puntos más importantes que hemos tratado. En primer lugar, analizamos por qué Erkenci Kuş es una novela turca exitosa, destacando su trama atrapante y sus personajes memorables. Luego nos enfocamos en el personaje de Candibit, el hombre que en muchos sentidos es el guardaespaldas perfecto para Sanem. Exploramos sus características, su personalidad, su forma de amar y proteger. Y finalmente discutimos por qué Demet, la actriz que interpreta a Sanem, se rinde ante él, y por qué nosotros como espectadores también lo hacemos. Y bueno, ¿qué les pareció este análisis? Espero que les haya gustado tanto como a mí. Si tienen alguna pregunta, comentario o si quieren compartir sus propias opiniones sobre Erkenci Kuş o sobre Candibit, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leerlos y conversar con ustedes. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis próximos vídeos sobre novelas turcas y mucho más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Hola de nuevo amigos y amigas. Qué bueno tenerlos por aquí. Como vieron, hoy nos adentramos en el fascinante mundo de Erkenci Kuş, y en particular, en la figura cautivadora de Candibit. Pero ¿qué tal si profundizamos un poco más en los elementos que hacen de esta novela un éxito y sobre todo, en por qué Khan es mucho más que un personaje atractivo? Vamos a desmenuzar cada detalle desde la trama hasta la interpretación actoral, pasando por la construcción del personaje y la química innegable entre los protagonistas. Prepárense para un análisis más exhaustivo. Asterisco asterisco la trama, un universo de sueños y desafíos asterisco asterisco. Comencemos por la base de todo, la trama. Erkenci Kuş nos presenta a Sanem, una joven soñadora que anhela convertirse en escritora y vivir una vida llena de aventuras. Su mundo se transforma cuando, por circunstancias del destino, se ve obligada a trabajar en la agencia de publicidad de sus sueños. Este es el punto de partida, la puerta de entrada a un universo lleno de intrigas, romances y desafíos. La agencia, dirigida por la familia Divit, es un crisol de personalidades y conflictos. Pero es la llegada de Candibit, el hijo mayor y un fotógrafo de renombre internacional, lo que realmente enciende la chispa de la historia. Khan, con su aura misteriosa y su atractivo innegable, se convierte en el centro de atención y sobre todo, en el objeto de los sueños de Sanem. La trama se desarrolla a través de una serie de enredos románticos, secretos familiares y rivalidades profesionales. Sanem se ve involucrada en una búsqueda de un amor anónimo, que la lleva a vivir situaciones cómicas y dramáticas. Paralelamente, la agencia enfrenta desafíos empresariales y personales que ponen a prueba la lealtad y la capacidad de sus empleados. La habilidad de los guionistas para entrelazar estos elementos es clave para el éxito de la novela.
La trama fluye de manera constante, manteniendo el interés del espectador con giros inesperados y revelaciones sorprendentes. La combinación de romance, drama, comedia y misterio crea una experiencia televisiva completa y satisfactoria. Candy Beat, más que un hombre, una presencia ***. Ahora, hablemos del protagonista que nos tiene aquí, Candy Beat. Ya hemos dicho que es mucho más que un galán de telenovela. Es un personaje complejo con una historia que lo define y que lo convierte en un ser humano completo. Can es un hombre de mundo. Ha viajado por todo el planeta, capturando imágenes impresionantes y viviendo experiencias únicas. Esta faceta aventurera se refleja en su personalidad. Es un hombre independiente, valiente, con una sed insaciable de libertad. Su trabajo como fotógrafo le permite explorar diferentes culturas y conectar con la naturaleza. Pero la aventura no es lo único que define a Can. También es un hombre con un pasado. En algún momento de su vida, ha sufrido pérdidas y decepciones que lo han marcado profundamente. Estas experiencias lo han llevado a construir una coraza emocional, una fachada de dureza que le permite protegerse del dolor. Sin embargo, debajo de esa coraza, hay un corazón de oro. Can es un hombre sensible con una gran capacidad de amar y de conectar con los demás. Es leal, protector y siempre está dispuesto a ayudar a quienes lo necesitan. Su relación con su hermano Emre, su padre Aziz y por supuesto con Sanem, demuestra su lado más vulnerable y humano. El guardaespaldas perfecto, protección en todos los niveles ***. Cuando hablamos de Can como el guardaespaldas perfecto, no nos referimos únicamente a su capacidad de defender a Sanem de agresiones físicas. Su rol de protector va mucho más allá. Can protege a Sanem en todos los niveles. Protección física en la novela, Can se enfrenta a situaciones peligrosas para proteger a Sanem. La rescata de incendios, la defiende de intrusos y la protege de posibles daños en el trabajo. Su fuerza física, su valentía y su instinto protector lo convierten en un escudo para ella. Protección emocional Can es el confidente de Sanem, su apoyo incondicional. La escucha, la comprende y la ayuda a superar sus miedos e inseguridades. La anima a seguir sus sueños y a ser la mejor versión de sí misma. Es su ancla en momentos de caos y su refugio en tiempos de tormenta. Protección de su corazón Can cuida el corazón de Sanem. La ama incondicionalmente y la valora por lo que es. No la juzga ni la critica, sino que la acepta con sus virtudes y sus defectos. Su amor es un bálsamo para sus heridas y un impulso para su felicidad. Protección de sus sueños Can cree en Sanem y en sus talentos. La impulsa a escribir, a expresarse y a perseguir sus aspiraciones. La apoya en sus decisiones y la anima a luchar por sus ideales. Es su mayor fan y su aliado incondicional. En resumen, Can se convierte en el protector de Sanem en todos los aspectos de su vida. Le brinda seguridad, confianza y amor. Es el hombre que la rescata de los peligros del mundo y de sus propios demonios. La química innegable, de Met y Can, una conexión especial Uno de los factores clave del éxito de Erkencicus es la química entre Demet Özdemir y Can Yaman. La conexión que existe entre ellos es palpable, creíble y absolutamente cautivadora. La química es el resultado de varios factores. Interpretación actoral Demet y Can son actores talentosos que logran transmitir las emociones de sus personajes de manera convincente. Sus miradas, sus gestos y sus expresiones faciales reflejan la atracción, el amor, la angustia y la alegría de sus personajes. Complicidad Se nota que existe una gran complicidad entre Demet y Can. Se divierten juntos, se apoyan y se entienden. Esta complicidad se refleja en la pantalla y hace que la relación entre Sanem y Can sea aún más creíble. Química natural Algunos actores tienen una química natural que trasciende la actuación. Demet y Can son de esos actores. Su conexión es innata y hace que la relación entre sus personajes sea aún más especial. La química entre Demet y Can es tan intensa que trasciende la pantalla. Es por eso que muchos espectadores, incluyéndome, nos enamoramos de su relación.
Es imposible no sentir la emoción, la pasión y la complicidad que existe entre ellos. Asterisco asterisco la construcción del personaje, imperfecciones que enamoran asterisco asterisco. Candide no es el típico héroe perfecto. Tiene sus errores, sus miedos y sus dudas. Y es precisamente esa imperfección la que lo hace más humano, más real y por lo tanto, más atractivo. Asterisco 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 pasado misterioso asterisco asterisco Can tiene un pasado lleno de misterios. No conocemos todos los detalles de su vida, lo que genera intriga y nos invita a descubrirlo poco a poco. Asterisco 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 miedos y traumas asterisco asterisco Can ha sufrido pérdidas y decepciones que lo han marcado profundamente. Lucha contra sus propios demonios y se enfrenta a sus traumas del pasado. Asterisco 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 dudas y conflictos asterisco asterisco Can tiene dudas sobre su relación con Sanem y sobre su futuro. Se enfrenta a conflictos internos y externos que lo ponen a prueba. Asterisco 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 errores y aciertos asterisco asterisco Can comete errores, se equivoca y aprende de ellos. Pero también tiene aciertos, toma decisiones correctas y demuestra su nobleza. La construcción del personaje de Can es muy acertada. Los guionistas han logrado crear un personaje complejo con matices y contradicciones. Es un hombre que evoluciona a lo largo de la historia, que aprende a amar y a dejarse amar. Asterisco asterisco Can y la naturaleza, un vínculo indisoluble asterisco asterisco. Otro aspecto que me encanta de Can es su conexión con la naturaleza. Es un hombre que valora la libertad, la aventura y la autenticidad. Lo vemos en sus viajes, en su pasión por la fotografía y en su amor por los animales. Asterisco 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 viajes y fotografía asterisco asterisco Can viaja por todo el mundo, capturando imágenes impresionantes de la naturaleza y de diferentes culturas. Su trabajo como fotógrafo le permite conectar con lo esencial de la vida y disfrutar de la belleza del planeta. Asterisco 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 amor por la aventura asterisco asterisco Can es un hombre aventurero que disfruta de la libertad y de la adrenalina. Le gusta explorar nuevos lugares, vivir experiencias únicas y desafiar sus límites. Asterisco 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 conexión con los animales asterisco asterisco Can siente un gran afecto por los animales. Los cuida, los protege y los respeta. Su amor por los animales demuestra su sensibilidad y su empatía. La conexión de Can con la naturaleza es un reflejo de su personalidad. Es un hombre que valora la autenticidad, la libertad y la belleza. Es un hombre que se conecta con lo esencial de la vida y que nos invita a hacer lo mismo. Asterisco asterisco el romance, un pilar fundamental de la historia asterisco asterisco. La relación entre Can y Sanem es el corazón de Erkencicus. Es una historia de amor apasionada, llena de altibajos, de momentos felices y de conflictos dramáticos. Asterisco 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 amor a primera vista asterisco asterisco Can se enamora de Sanem a primera vista. Queda cautivado por su belleza, su energía y su alegría. Asterisco 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 obstáculos y desafíos asterisco asterisco la relación entre Can y Sanem se enfrenta a numerosos obstáculos y desafíos, malentendidos, secretos, rivalidades, etc. Asterisco 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 altibajos emocionales asterisco asterisco la relación entre Can y Sanem tiene altibajos emocionales. Hay momentos de felicidad, de alegría, de tristeza y de angustia. Asterisco 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 amor incondicional asterisco asterisco a pesar de todas las dificultades, el amor entre Can y Sanem siempre prevalece. Se aman incondicionalmente y se apoyan mutuamente. La relación entre Can y Sanem es una historia de amor que nos hace soñar. Es una historia que nos muestra que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Asterisco asterisco el impacto de Erkencicus, un fenómeno global asterisco asterisco. Erkencicus no solo fue un éxito en Turquía, sino que también se convirtió en un fenómeno global. La novela fue traducida a varios idiomas y emitida en diferentes países del mundo, conquistando a millones de espectadores. Asterisco 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 audiencia masiva asterisco asterisco, Erkencicus tuvo una audiencia masiva en Turquía y en el extranjero. Miles de personas siguieron la novela y se enamoraron de sus personajes. Asterisco 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 reconocimiento internacional asterisco asterisco, Erkencicus recibió premios y reconocimientos internacionales. La novela fue elogiada por su trama, sus personajes y su producción. Asterisco 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 impacto en la cultura popular asterisco asterisco, Erkencicus tuvo un gran impacto en la cultura popular.
La novela generó un gran interés por las novelas turcas y por la cultura turca en general. El éxito de Erkenci demuestra que las buenas historias, los personajes memorables y la química entre los actores pueden conquistar al público de cualquier parte del mundo. ¿Por qué Demet se rinde ante Can? La respuesta está en la química y la interpretación. Hemos hablado mucho sobre la química entre Demet y Can. Es innegable que existe una conexión especial entre ellos, pero ¿por qué Demet, la actriz que interpreta a Sanem, se rinde ante Can? Atractivo físico y personalidad. Can Yaman es un hombre atractivo y con una personalidad encantadora. Su físico imponente y su mirada penetrante lo convierten en un hombre irresistible. Talento actoral. Can Yaman es un actor talentoso que logra interpretar a Kandibit de manera magistral. Transmite la fuerza, la vulnerabilidad, la nobleza y el misterio del personaje. Química y complicidad. La química y la complicidad entre Demet y Can son evidentes. Se nota que se llevan bien, que se divierten juntos y que se apoyan mutuamente. La combinación de estos factores hace que Demet se rinda ante Can. No solo por su atractivo físico, sino también por su talento, su personalidad y la química que existe entre ellos. En resumen, un guardaespaldas completo y una historia para recordar. Kandibit es el guardaespaldas perfecto porque protege a Sanem física y emocionalmente. La apoya, la comprende, la ama y la impulsa a ser la mejor versión de sí misma. Es un hombre con un pasado intrigante, un presente desafiante y un futuro lleno de amor y felicidad. Y por supuesto es interpretado por un actor que le da vida de una manera magistral. Erkenci es una novela turca exitosa por su trama atrapante, sus personajes memorables y la química innegable entre los protagonistas. Es una historia que nos hace soñar, que nos emociona y que nos deja con ganas de más. Conclusión y reflexiones finales. Espero que este análisis detallado les haya gustado y les haya permitido apreciar aún más la magia de Erkenci y especialmente la figura de Kandibit. ¿Qué les pareció? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Qué es lo que más les gusta de Can? No duden en dejar sus comentarios, preguntas y opiniones aquí abajo. Me encantaría leerlos y conversar con ustedes sobre esta maravillosa novela y sobre el encanto de Kandibit. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis próximos vídeos sobre novelas turcas y mucho más. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Nos vemos en el próximo vídeo.